Nosotros. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a esta última jornada de las Jornadas Científicas en Salud Femenina de la Academia Internacional de Reproducción Humana, que con mi querido amigo David Vázquez Awad hemos organizado por esta temporada. Hoy va a ser un gran evento porque tenemos dos temas de grande atención y la lectura final de David Vázquez. El tema del primer simposio es la síndrome genitourinaria en la menopausia y la disfunción sexual femenina. Tenemos tres estrellas de ese tema, que son Adriana Camero, Rossella Nappi y Tommaso Simoncini. Y vamos a cambiar un poco el orden de charlas porque primero va a hablar la profesoresa Rossella Nappi. Voy a introducir los otros cuando llegamos a cada speaker. Rossella Nappi es profesor de ginecobstetricia a la Universidad de Pavía, pero es también una de las académicas de la Academia Internacional de la Reproducción Humana y es miembro del board de la International Menopause Society, es miembro del board del International Society of Gynecological Endocrinology, tiene una grande actividad no solo en la parte de endocrinología ginecológica en salud de la mujer, pero también en la parte de sexualidad. Es distinguida en Europa hace muchísimos años para trabajar entre la relación en sexualidad femenina y actividad endocrina general, momento del ciclo y impacto sobre la calidad de vida. Hoy Rossella va a hablar un tema muy interesante que son las nuevas opciones para tratar la disfunción sexual en mujeres premenopáusicas. Rossella, tienes el micrófono. Gracias, Andrea. Gracias para la presentación. ¿Dónde está ahora? Abajo. La condivisión es abajo. Perfecto. Perdón. No. Vamos. Bienvenidos, gracias a la Universidad de Pavía. Bienvenidos. Mi español no es tan bueno y espero que voy a ser clara con mi acento. Como Andrea, tú has dicho, el título de mi presentación es Nuevas opciones para tratar la disfunción sexual en mujeres premenopáusicas. Yo soy profe a la Universidad de Pavía, en Italia. La sexualidad humana está fuertemente influenciada por un conjunto de factores según el modelo biopsicosocial. Tenemos los aspectos biológicos, salud física, neurobiología, función endocrina y demás, los aspectos psicológicos, imagen del cuerpo, ansiedad de rendimiento, depresión, y los aspectos interpersonales, calidad de la pareja, periodos de abstinencia, estrés cotidiano, economía. Y finalmente los aspectos socioculturales, educación, normas y expectativas. Entre los factores orgánicos de la respuesta sexual, el más importante es el sistema endocrino, que influencia los substratos neurovasculares, los circuitos neuromusculares y el bienestar de la mujer. Siempre influenciado todo de los factores intrapersonales e interpersonales. Un importante concepto para entender la respuesta sexual femenina es el modelo circular, donde todas las fases están conectadas entre ellas. El dolor sexual, porque no hay la lubricación vaginal, puede estar presente antes o después al desarrollo de un trastorno de deseo sexual hipoactivo, por ejemplo. Claro que el sentido de la intimidad y el tipo de pareja son también muy importantes y tienen una interacción muy fuerte con la neuroquímica del cerebro que puede causar una disfunción del deseo. Es un círculo muy importante que tenemos que considerar en la consulta.
Es bien sabido que la disfunción sexual femenina es muy frecuente. Este es un estudio muy noto. 43% de las mujeres norteamericanas de entre 18 y 59 años de edad experimenta alguna forma de trastorno sexual. El interés bajo sexual es el más común trastorno y hay una fuerte comorbilidad entre los trastornos: disfunción de la excitación, del orgasmo, el dolor sexual. Es el modelo circular, como dicho. Esta es una investigación de prevalencia realizada en varias áreas del mundo a mujeres de entre 40 y 80 años. Y como vede en la diapositiva, el deseo sexual hipoactivo se confirma frecuente, en particular en Centroamérica y Latinoamérica, con un porcentaje del 28%, y muy frecuente 7 y 4. Cuando voy a analizar los factores asociados a la disfunción sexual, puede ver que los problemas sexuales, por ser clasificado as una disfunción, el criterio es que la mujer tiene una disfunción y el síntoma se asocia a una angustia. Y si considera la angustia y el problema, tú puedes ver que una mujer de cada 10 presenta deseo sexual hipoactivo. Una mujer cada 20 es un disturbo de la excitación y del orgasmo, y alguna disfunción en el 12%. Cuando vamos a analizar los factores asociados al deseo sexual hipoactivo, que es el más frecuente trastorno, que es la más frecuente disfunción sexual, es importante considerar que mujeres que tengan una pareja presentan 4 veces una disfunción. Es muy frecuente utilizar antidepresivos, es muy frecuente la ansiedad, la incontinencia, y las mujeres con el trastorno del deseo utilizan más terapia de reemplazo y muestran otras disfunciones sexuales. Un dato de interés es que en otra investigación en Norteamérica, el deseo sexual hipoactivo se confirma presente en la posmenopausia, como bien sabemos, pero en la premenopausia también. 7 y 4%, un número muy, muy grande si pensamos a todas las mujeres que vemos en la consulta todos los días. Últimamente, la Sociedad Internacional para la Investigación de la Salud Sexual Femenina ha establecido un algoritmo para hacer cargo de las mujeres con el deseo sexual hipoactivo. Es muy importante saber que si una disfunción es generalizada y adquirida y se empieza en la premenopausia o la posmenopausia. Estos factores son muy importantes porque en la posmenopausia podemos utilizar muchos medicamentos y la terapia de reemplazo es muy importante. En la premenopausia podemos utilizar solamente moléculas psicoactivas. No tenemos muchos datos con las moléculas hormonales. Y es muy importante que tenemos estudio en la mujer en posmenopausia con el tratamiento hormonal de reemplazo, pero como decía, no tenemos muchos datos en la premenopausia, porque tenemos una interferencia con el ciclo menstrual, habemos datos con los contraceptivos hormonales, pero no la complejidad de la sexualidad humana es muy compleja. Y entonces es muy difícil entender
si un medicamento modifica significativamente la sexualidad. Cuando estudiamos los medicamentos para la sexualidad humana, es muy importante considerar el efecto del placebo, un efecto muy fuerte, pero cuando vamos a comparar los tres tratamientos que le voy a mostrar, flibanserina, bremelanotide y la testosterona para piel, es muy importante que vosotros consideráis que el efecto es doble cuando comparado al placebo. Otro dato muy crítico es el significado clínico del tratamiento, que debe ser pertinente para la mujer. Este es el dato muy importante. Si la mujer te dice, está bien por mi calidad de vida, si el efecto es muy pequeño, no es importante. Lo importante es que es significativo para la calidad de vida de la mujer. Una reciente revisión de la literatura que ha tomado en consideración todas las terapias investigadas para la cura del deseo sexual hipoactivo ha individuado un nivel 1 de evidencia para flibanserina, bremelanotide y la terapia con la testosterona. Mientras que las terapias psicosociales, que son muy importantes, y también las terapias sexuales, tienen un nivel 2. Es más difícil controlar por todos los factores que influencian la sexualidad cuando tú estudias un tratamiento psicosocial. Es difícil cuando tú estudias un medicamento, es más difícil cuando tú estudias un tratamiento psicosocial. Para entender la eficacia terapéutica de las moléculas psicoactivas, la flibanserina y la bremelanotida, tenemos que considerar que en el cerebro el deseo sexual hipoactivo es el resultado de un equilibrio entre señales excitantes y señales inhibitorias. Las hormonas de la reproducción, por ejemplo la testosterona, pueden modular este equilibrio y tú puedes tener una hiperactiva respuesta inhibitoria, una hipoactiva respuesta excitatoria o una combinación de respuestas hiperactiva inhibitoria y hipoactiva excitatoria. Es un equilibrio. Aquí puede ver la flibanserina. Flibanserina es un medicamento que tiene una acción en el cerebro, en particular en la corteza prefrontal. Tiene que aumentar la dopamina y la norepinefrina y va a disminuir la serotonina. Y otras áreas del cerebro son también afectadas. La serotonina disminuye en el núcleo accumbens y nelle area preóptica del hipotálamo. Y la dopamina y la norepinefrina van a aumentar. Es una molécula que fue aprobada en el 2015 por la mujer premenopáusica con un trastorno del deseo sexual hipoactivo adquirido y generalizado. Es un medicamento que tú tomas a la hora de dormir, 100 miligramos, y tiene un programa en los Estados Unidos, en Canadá, de surveillance. ¿Por qué? Porque si la flibanserina es tomada con el alcohol, puede causar hipotensión y síncope. La flibanserina es una molécula realmente revolucionaria, pero no es fácil tomar todos los días un medicamento por una condición que es importante por la calidad de vida, todos lo sabemos, pero no es importante por la sobrevivencia. Y dunque necesitamos de algo más para el tratamiento y otras estrategias sin medicamentos son importantes también. Este es el motivo porque otra estrategia fue estudiada, la bremelanotide. Bremelanotide es un nuevo fármaco que ha sido aprobado, es una molécula muy similar al peptide alfa-melanocito hormone estimulante, MSH. Esta es una molécula
que vas a modular la presencia de la de dopamina en el espacio sináptico. Ma es una molécula muy interesante porque tú no la tomas en crónico, ma la tomas al momento que tú es en la relación sexual. Es una inyección que autosuministrada 1.75 miligramos y en estudios clínicos las mujeres en premenopausa con un trastorno del deseo sexual hipoactivo la toman 45 minutos antes de la actividad sexual. Es muy eficaz contra el placebo. Como decía, el efecto es doble si comparado con el placebo como la flibanserina. Es diferente porque es autosuministrada al momento del rapporto sexual y no es en crónico. Otra opción es que yo soy convicta, vosotros conozco muy bien, que está muy estudiada en la mujer postmenopausia, pero la podemos usar también en los años anteriores a la menopausia, es la testosterona, por alcanzar nivel hormonales típico de la premenopausia. La testosterona es muy importante a nivel central y periférico de la respuesta sexual, pero como sabe, no es indicado de mesurar el hormón en la circulación para suministrar la testosterona. Es muy importante la historia clínica de la mujer y la presencia de síntomas de insuficiencia androgénica, como la tristeza, la fatiga, la depresión, el bajo deseo sexual y demás. No tenemos muchos datos en la premenopausia, más en la menopausia, pero es un tratamiento que podemos considerar en ciertos casos. Por último, es importante subrayar que hay diversas estrategias naturales para mejorar la disfunción sexual femenina. Estos productos son muy utilizados porque son moléculas naturales que tienen una acción prosexual. Y me gusta mostrarles un trabajo que tenemos en Italia con mi amigo Alessandro Genazzani en la Universidad de Módena, y exploramos el utilizo potencial de un producto natural en mujeres premenopausia. Este producto contiene arginina, propionil levocarnitina, muira, puama y damiana, producto natural que estimulan el deseo sexual. Conducimos un trabajo en mujeres premenopausia que reportan un trastorno del deseo sexual y fatiga proponemos a las mujeres una dosis cada día por 6 meses en un estudio pilota. Esta investigación es en dos centros, Pavia y Módena, es prospectiva, observacional, y estas mujeres tuvieron un puntejo bajo sulla escala para mesurar la disfunción sexual femenina, el índice de la función sexual. La mitad de las mujeres tomaban la píldora anticonceptiva. Como dicho, este es un medicamento que puede causar disfunción sexual en mujeres vulnerables. Esta es la escala que habíamos utilizado, la escala del estrés sexual, de la ansiedad, de la depresión y del bienestar general. 40 mujeres observadas a 3 meses y 30 mujeres a 6 meses. Y aquí tenemos los datos. Esta es nuestra población de investigación. Todas las mujeres tenían una función sexual baja y una angustia sexual al basal. Los valores han mejorado en el arco de 6 meses de observación. Aunque si los valores han permanecido fuera del valor de corte de normalidad, pero la función es mejorada. Es un dato interesante que también el efecto positivo de este producto se ha confirmado tanto en las mujeres que usaban la píldora anticonceptiva como en las mujeres que no la usaban.
Y interesante que todos los dominios de la función sexual, el deseo, la excitación, la lubricación, el orgasmo, la satisfacción, el dolor sexual, ha mejorado a 6 meses y sobre todo en las mujeres que utilizaban los contraceptivos hormonales. Y al final ha sido interesante notar que el uso de este producto se ha asociado con una significativa reducción de la puntuación de la ansiedad y de la depresión y una significativa mejoría de la escala del bienestar psicológico general. Esto es un ejemplo de medicina natural, de medicamento natural que podemos utilizar. Yo creo al final que es siempre muy importante tener un enfoque integrado a los disturbios sexuales femeninos que tengan en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y de contexto relacional y social. También es muy importante buscar estrategias médicas para ayudar a las pacientes en la consulta que no tengan factores interpersonales o de pareja y considerar estos factores si lo tengan. Esperamos que en el futuro podamos utilizar moléculas seguras por mejorar la calidad de vida de las mujeres de cualquier edad. Medicamentos estudiados en la clínica, medicamentos naturales y todas las estrategias que podemos utilizar, porque la calidad de vida sexual es tremendamente importante en la práctica del ginecólogo y de la medicina en general. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Roselda. Se fue una presentación muy interesante, también con esos datos nuevos, y para hacer una fuerte atención del médico a la salud sexual femenina. Hay algunas preguntas que hemos recibido, y una es interesante que dice, ¿por qué es tan difícil de encontrar una terapia para la disfunción sexual femenina en premenopausa? Es difícil encontrar una terapia hormonal porque la terapia hormonal puede modular el ciclo menstrual, puede afectar el producto del concebimiento. Los efectos teratógenos es importante considerarlos. Y entonces es muy difícil también tomar un medicamento en crónico, y este es un motivo porque la flibanserina es efectiva, pero no es tan utilizada en los Estados Unidos, en Canadá, no la tenemos en Europa. Y esperamos que medicamento que tú utilizas al momento del reporto, como puede ser los inhibidores de la fosfodiesterases de tipo 15, en el hombre, puede ser una solución, porque tú la tomas una vez, 2 veces, 3 veces y el efecto no es muy prolongado. Esperamos por el futuro de haber a disposición moléculas diferentes. Piensa, por ejemplo, a moduladores selectivos de los receptores que pueden modular la acción de los hormonas sin interferir con el ciclo o con otras funciones de la mujer. Esperamos. Hay una otra pregunta de Pablo Arevalo que dice, ¿qué tipo de anticonceptivos produce disminución del deseo sexual? No tiene un consenso, mi querido, porque la revisión de la literatura dice que esta disfunción asociada con los contraceptivos es común, pero depende de la mujer, depende de muchísimas cosas. Es muy plausible que los anticonceptivos antiandrógenos pueden interferir con la función sexual, pero es muy importante considerar que si tú vas a mejorar la imagen corpórea de la mujer, los signos de hiperandrogenismo, hiperandrogénicos, la mujer se siente mejor y entonces puede mejorar la sexualidad.
Y este es el motivo por qué no tenemos un consenso real. Otra hipótesis, por ejemplo, es que los contraceptivos que contengan el estradiolo natural y no l'etilenilestradiolo son mejor por la función sexual porque no abasan mucho los andrógenos, pero no tenemos muchísimo consenso. Yo pienso que el contraceptivo mejor es el contraceptivo que es muy tolerado, que la mujer siente su cuerpo a mejorar, se va a mejorar la depresión, el ansia, los síntomas premenstruales, se siente mejor, se siente más segura y entonces está mejor en la función sexual. Es una cosa biopsicosocial. Gracias, Rosela. Y ahora una otra pregunta, dos preguntas. Una le pongo juntas, que son una en Latinoamérica, una es de Marta Lucía Marrugo Flores. En Latinoamérica, en Estados Unidos, existe un chip de testosterona. ¿Qué opina de esta vía de terapia hormonal? Y la otra es de Policarpo Acuña Rojas, que dice, ¿cuánto tiempo usar testosterona transdérmica? Yo pienso bien, no tenemos implanto chips y en Europa, tú sabes, y no tengo mucha experiencia con el testosterona en implante. Pero los datos digan que puede realmente mejorar la salud sexual de la mujer. Nosotros tenemos los estudios verso placebo con el testosterona, la piel, 300 miligramos y los datos de seguridad son a 6 meses. Y si tú miras la recomendación que publicamos muy recientemente sobre el uso de la testosterona, utilizarlo para 6 meses es como un trial. Si tú no mejora la función sexual, puede stopar el tratamiento, puede interrumpir el tratamiento porque probablemente la sexualidad no va a mejorar. Yo pienso que cuando tiene una mujer con un deseo sexual muy bajo, es muy interesante utilizar el testosterona y después 3 en 6 meses revisar tu paciente. Si va a mejorar, tú la vas a monitorar. Es muy importante no tener andrógenos tan elevados porque es importante considerar el potencial riesgo de hiperandrogenismo, riesgo vascular y no tenemos muchos datos en largo tiempo. Mira, un comentario a una pregunta que hago yo. Nosotros tenemos datos, y el doctor Cullen Benning también tiene datos, de la adición de dihidroepiandrosterona a la terapia contraceptiva y mujeres que tienen un trastorno del deseo sexual, utilizando los contraceptivos y que tienen valores bajos de dihidroepiandrosterona sulfata. ¿Qué piensas tú de esto? Yo creo que es una solución muy inteligente y espero que en el futuro podemos haber un contraceptivo con el DHA, porque yo también hago en mi práctica, pero no tenemos datos verso placebo y esta es la razón por qué no lo presenté. Buenísimo. Rosela, muchísimas gracias por todo. Se fue una charla brillante, una discusión también más brillante todavía, y gracias y le agradezco para estar con nosotros y bueno, la dejamos para ir a su trabajo. Gracias por la invitación, es difícil en español. No, muy bueno, muy bueno. Chao. Esta mezcla de italiano-español, exacto. Chao, gracias, buen día. Y ahora, queridas amigos y amigas y amigos, tenemos una otra estrella, es Adriana Camero. Adriana Camero, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Menopausia, que ya la conocemos desde muchísimos años por todo el trabajo que hace por la salud femenina, no solo en menopausia. Bueno, hoy hablamos de menopausia. Y Adriana hoy va a hablar de la síndrome genitourinaria y del impacto en la calidad de vida. Adriana, tienes el micrófono.
Profesor Yenazani, muchas gracias por su gentil presentación. Quiero agradecerle a usted y al doctor David Vázquez por haberme invitado a participar de estas jornadas de salud de la mujer que han superado con creces los objetivos planteados, abordando los temas de mayor impacto en la salud de las mujeres. Y compartir esta sesión con la doctora Rosela Nappi y el doctor Tommaso Simoncini para mí realmente es un motivo de orgullo. Voy a empezar entonces a compartir, ustedes me avisan. Perfecto, está muy buena. Bueno, entonces se me ha asignado el tema impacto del síndrome genitourinario de la menopausia en la calidad de vida. Y debemos recordar que es un término, pues tiene un origen relativamente reciente y fue producto de una conferencia de consenso entre la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud de la Mujer, la ISWISH, y la Sociedad Norteamericana de Menopausia, ya que el término anterior, atrofia vulvovaginal o vaginitis atrófica, tenía una connotación negativa para las mujeres y además no incluía los síntomas del tracto urinario inferior. Esta es la publicación de la nueva terminología en el 2014. Para iniciar a hablar cuál es el impacto de este síndrome en la calidad de vida, los invito a hacer un recorrido muy especial. Iniciaremos con unos estudios liderados por la doctora Rosela Nappi, como son el estudio VIVA, realizado en Reino Unido, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Canadá, Noruega y Suecia, y el CLOSIR, que involucró además a Francia e Italia. Llegaremos a revisar unos estudios de Latinoamérica y terminaremos en mi querido país, Colombia. Partiendo del estudio VIVA, liderado por la doctora Rosela Nappi, vemos cómo un cuestionario estructurado vía electrónica se les envía a 3.520 mujeres posmenopáusicas cuya edad oscila entre los 55 y los 65 años, con una última regla a los 5 años. 45% de ellas reportaban que tenían síntomas vaginales y pensaban que lo que producía estos síntomas como ardor, prurito, sensación de quemadura, solo era el 4% que pensaban que era debido a atrofia vaginal. Como datos importantes, 63% de ellas fallaron en reconocer la atrofia como una condición crónica. 75% dijeron que tenía un impacto negativo en su vida. Del 37 al 42% estaban satisfechas con la información que disponían a nivel de redes, a nivel de impresos y a nivel de la información que les daba su médico. 32 no habían recibido ninguna valoración por un profesional de la salud. A 50%, y esto es un dato para tener en cuenta, el médico no les había preguntado sobre el tema, y 46% no conocían de la terapia estrogénica local. Cuando vamos a mirar en tiempo, 55% de ellas tenían una sintomatología mayor a 3 años. Y cuando vamos a mirar en las áreas impactadas negativamente, vemos cómo, colocando el promedio de los países, podemos ver su impacto en la intimidad sexual, en su relación de pareja, en su calidad de vida, en el sentirse saludable o atractiva, etc. Con respecto al estudio CLOSER, en el cual, fuera de evaluar el impacto de la atrofia vaginal sobre la sexualidad, involucraba a parejas de mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia y que además iban a preguntar sobre disfunción eréctil. Entonces, cuando les preguntaban a las mujeres qué sentían en el momento de tener este disconfort vaginal, cerca del 50% de ellas referían que su cuerpo no funcionaba como antes. El 40% había perdido la juventud, se sentían viejas. 37% sentía que esas molestias nunca se irían. Y cuando vamos a mirar el impacto que tenía en la sexualidad tanto en hombres como en mujeres, vemos como más del 60%
mujeres y hombres querían evitar la intimidad, tenían menos relaciones sexuales, más del 55%, estaban menos satisfechos y habían pospuesto también sus relaciones sexuales. Este cuestionario se le realizó a 4.100 hombres y 4.100 mujeres. 72% de las mujeres le comentaron a su pareja que habían tenido su primera experiencia de molestia vaginal. El 28%, ¿por qué no se los comentó? Porque sentían vergüenza o pensaban que era fruto de su envejecimiento. 82% de las parejas sí querían que ellas les comentaran. 36% de estas mujeres preferían realizarse un tratamiento ellas mismas antes de hablar con su pareja. Es importante resaltar que los hombres se sentían más cómodos hablando sobre estos temas que las mujeres. Había sexo doloroso en un porcentaje muy importante, 55% de las mujeres, 61% de los hombres. 58% de las mujeres utilizaban lubricantes y 41% terapia hormonal local. Cuando nos vamos para Latinoamérica, encontramos el estudio Viva Latam, en el cual se incluyeron 2.509 mujeres entre los 55 a 65 años de estos países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, y en estos pudimos ver cómo el 68% de las mujeres expresaba que tenía síntomas vaginales, 60% a expensas de la sequedad vaginal, 20% con molestias dolorosas, incontinencia urinaria y así sucesivamente. Cuando les preguntábamos qué condición creían iban a producir estos síntomas de sequedad, picazón, ardor, dolor, 6% solamente se refirieron a la atrofia vaginal. Y aquí también podemos ver el impacto de estas mujeres en su intimidad sexual, en su relación de pareja, en sentirse saludable, en su calidad de vida. 71% de ellas no consideró que la afección fuera crónica. 54% tenían síntomas por más de un año, 30% por más de 3. 91% de estas mujeres decían que sentían un impacto negativo en su calidad de vida. 33% que no tenían información disponible que las pudiera ayudar. 16% no habían buscado ayuda y 15% no sabían que existía un manejo. 92% habían consultado o consultarían a un profesional de la salud. Volvemos a lo mismo, entre el 38 y el 45% de los médicos no habían tocado el tema durante la consulta. 79% de ellas conocía alguna opción de tratamiento. Continuando por Latinoamérica, tenemos un estudio que es multicéntrico, que evalúa 11 países, poblaciones de 11 países, incluyendo 7.243 mujeres entre los 40 y 59 años. 46% ellas posmenopáusicas, 14 con terapia hormonal de la menopausia y 74 con actividad sexual. Y podemos ver cómo su índice de disfunción sexual es de 25.2, o sea, existe disfunción sexual, menos de 26.5. Y cuando comparamos el tercio que presenta mayor disfunción sexual con el tercio que presenta menor disfunción sexual, encontramos, y muy importante, el hallazgo de la sequedad vaginal, 60% versus 40%. Y cuando miramos qué factores están asociados con la disfunción sexual en estas mujeres activas sexualmente, está la lubricación, la inadecuada lubricación con un OR de 3.86. Llegando a nuestro país, encontramos el grupo de salud femenina de la Universidad de Cartagena, liderado por el doctor Álvaro Monterrosa. En este estudio, él comparó 3 grupos de poblaciones: hispánicas de Cartagena, indígenas de San Andrés de Sotavento, que son cenúes, y afrodescendientes de San Cayetano, Bolívar.
y en ellos pudo encontrar cómo en estas indígenas senúes había una mayor afectación de la esfera urogenital. Aquí un dato importante es que miremos a nivel de terapia hormonal de la menopausia. Menos del 5% de ellas tenían terapia hormonal de la menopausia. Aquí se me ha trabado. Bueno, también cuando íbamos a valorar el porcentaje de severidad de estos síntomas, podemos también observar cómo el 92% de estas indígenas senúes tenían una gran afectación de su esfera urogenital y cerca del 45% de las afrodescendientes tenían afectación a nivel somático y psicológico. Este mismo grupo del doctor Monterrosa comparó una población indígena, la misma población zenú, con una población quechua en el Perú, en estas poblaciones, y pudo obtener como resultados importantes que ambos grupos tienen una menopausia relativamente temprana, 46.9 en San Andrés de Sotavento y 45.5 en las indígenas quechuas. Menos o alrededor del 2% recibían terapia hormonal, y cuando comparamos la escala MRS podemos ver cómo las indígenas quechuas realmente tenían comprometidos todas las dimensiones, y cuando íbamos a ver al dominio urogenital había un severo compromiso de ambas poblaciones indígenas. Entonces, y cuando íbamos a mirar el porcentaje de compromiso a nivel severo, vemos como el 92% de las senúes y el 95% de las quechuas tenían severos problemas a nivel de la dimensión urogenital. Cuando miramos con los quinquenios con respecto a la edad, podemos ver que relativamente muy temprano estas mujeres indígenas empiezan a presentar una sintomatología que es del 90%, y cuando vamos avanzando en quinquenios podemos ver cómo avanzan progresivamente, y entre el quinquenio de los 55 y 59 años las quechuas alcanzan un 100% de compromiso a nivel urogenital. Esta diapositiva me la cedió el doctor Juan Enrique Blumer y compara el resultado de este estudio anterior que les acabo de mencionar con otros resultados de poblaciones de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Y aquí podemos ver el compromiso severo de la evaluación de la escala MRS en las indígenas quechuas, pero el compromiso urogenital tan severo también en estas poblaciones indígenas comparadas con las otras poblaciones. Y si acordáramos el resultado de la población afrodescendiente, que era de 1.3, vemos marcadas diferencias. El mismo grupo del doctor Monterrosa hizo un estudio en el cual comparó mujeres de 3 asentamientos indígenas, amazónicas, aquí está el Amazonas, Guayú de nuestra península de La Guajira y las senúes de San Andrés de Sotavento en Córdoba. Y entonces, ¿en qué encontró? Encontró que estas indígenas senúes seguían teniendo un mayor compromiso a nivel de la dimensión urogenital. 97.5% no utilizaban terapia hormonal de menopausia, y la menopausia había sido a los 47 años. Cuando veíamos estas mujeres indígenas con síntomas urogenitales severos y muy severos, vemos como estas mismas indígenas senúes tenían el 80% problemas de vejiga e incontinencia. Y cuando progresábamos en los diferentes quinquenios, podíamos ver cómo desde un inicio relativamente temprano, como hemos dicho, empiezan a incrementarse al paso de los años. Vamos a pasar a la interior, vamos a llegar al departamento del Quindío, y está un estudio del doctor Franklin Spidia, nuestro vicepresidente de la sociedad, que es realmente también otro de los que más ha investigado
acerca del síndrome genitourinario de la menopausia en nuestro país. Y en este estudio, que evalúa la prevalencia del síndrome genitourinario en una población de 558 mujeres que asisten a una consulta de clínica de climaterio en una institución de tercer nivel, con una edad promedio de 59 años, que eran activas sexualmente en las últimas 6 semanas, se encontró que había una prevalencia del síndrome genitourinario en un 51.6% a expensas de la sequedad vaginal, la dispareunia y la irritación vaginal. Cuando nosotros medimos el índice de función sexual femenina de estas mujeres, es de 26.58. Cuando llegamos y evaluamos las mujeres con síndrome genitourinario de la menopausia y les aplicamos el índice de función sexual femenina, 67.2% de ellas tienen una disfunción sexual con un índice de 19.47, afectando primero al deseo, a la excitación y al orgasmo. El doctor concluye diciendo: 53% de las pacientes tienen un impacto negativo en la calidad de vida, 64% influye de forma negativa en su vida sexual, están menos dispuestas al coito, afecta la relación de pareja, deteriora la autoestima. 7% de estas mujeres nomás tenía afectado un dominio sexual, pero aunque tuvieran estas pacientes disfunción sexual y síndrome genitourinario de la menopausia, no consideraran que fuera necesaria la búsqueda de asistencia médica. Volvemos con un estudio de reciente publicación en febrero de este año, en la cual se evalúa el síndrome genitourinario, pero en una población afrodescendiente de 369 mujeres entre los 40 y 59 años del Caribe colombiano, y se le aplica el cuestionario de síntomas vulvovaginales. Cuando aplicamos esta escala, este cuestionario de síntomas vulvovaginales, vemos su repercusión a nivel vulvar, emocional, en la vida diaria y en la sexualidad. Y vamos a comparar la transición menopáusica con la posmenopausia, y dentro de la posmenopausia, la temprana con la tardía. Y podemos ver que los únicos resultados estadísticamente significativos es la irritación vulvar o la vaginal y la sequedad vulvar o vaginal. La prevalencia del síndrome genitourinario de la menopausia en esta población estudiada fue del 23%. Y cuando comparamos la transición a la menopausia con la posmenopáusica, no había resultados estadísticamente significativos, más sí al comparar la posmenopausia temprana con la tardía. El impacto del síndrome genitourinario en la sexualidad, en la vida y a nivel emocional en promedio fue del 20%. Pero al comparar la transición a la menopausia con la posmenopausia o la posmenopausia temprana con la tardía, no se evidenciaron datos que fueran estadísticamente significativos. Entonces, en este grupo de mujeres afrodescendientes no se observó asociación entre las etapas de la menopausia y el síndrome genitourinario de la menopausia. Ya para concluir, quiero presentarles un estudio que está en este momento en revisión para publicación, también del doctor Franklin Spitia, en el cual evalúa la calidad de vida en mujeres que tienen un diagnóstico de síndrome genitourinario de la menopausia, que asisten a una clínica de climaterio en una institución de tercer nivel, y se les aplica el cuestionario de calidad de vida SF36, en el cual podemos ver que a medida que pasan los años disminuye la calidad de vida y que las dimensiones más afectadas son la salud general y la función física. Y cuando vamos a mirar la puntuación en la escala MRS, aunque me da una intensidad moderada, podemos observar cómo el dominio urogenital está severamente afectado a expensas de la sequedad vaginal y de los problemas sexuales. Entonces, ya para concluir, ¿qué vamos a llevar a casa?
El síndrome genitourinario ha sido considerado como un problema cada vez más importante por las implicaciones sobre la salud, el bienestar, la sexualidad y la calidad de la vida en la mujer que lo padece. La edad, la cultura, la etnia, el grado de escolaridad, el estado marital, socioeconómico, la actividad sexual, el apoyo familiar y social son factores que influyen en la forma de asumir por las pacientes el síndrome genitourinario. Existe una deficiencia muy sentida, lo pudimos ver en los diferentes estudios, por parte de los médicos con respecto al abordaje, la anamnesis, la prevención, diagnóstico oportuno, manejo y seguimiento de nuestros pacientes, pudiéndolas llevar a complicaciones que sean irreversibles. Aún continúa siendo un tema incómodo de hablar para nuestras mujeres, el tema de la atrofia o el síndrome genitourinario de la menopausia. Y existe una necesidad sentida de establecer estrategias que impacten la calidad de vida en estas mujeres con respecto a acceso a información, concientización y fácil acceso a los servicios. Y realmente para los que somos unos apasionados por acompañar a las mujeres maduras, ellas son nuestra razón de ser y debemos de verdad ser muy proactivos en el manejo y diagnóstico de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, por esa presentación brillante y por los temas que has analizado y por el confronto que has hecho entre Europa, Estados Unidos y América Latina, y en particular también en América Latina, de ver cómo hay poblaciones diferentes que tienen también una respuesta diferente al adelantar de la vida por lo que es el síndrome genitourinario de menopausia. Lo vamos a discutir después. Ahora, gracias, y me permito de invitar el tercero speaker de hoy, que es el profesor Tommaso Simoncini. Bueno, Tommaso, que no solo es profesor catedrático de ginecobstetricia de la Universidad de Pisa, que fue presidente de la European Menopause and Andropause Society, miembro del board del International Menopause Society, miembro del board y secretario general de la International Society of Gynecological Endocrinology y secretario general de la Sociedad Europea de Menopausia, y es también un académico de la Academia Internacional de Reproducción Humana, un grande clínico, un grande cirujano y un grande estudioso de la mujer y de la endocrinología ginecológica, que va a tratar hoy de los avances en cirugía reconstructiva del piso pélvico y síndrome genitourinaria en la menopausia. Gracias, Tommaso. Muchísimas gracias, profesor Genazzani. Es un placer de ser aquí en esta tarde, en la mañana, en Latinoamérica, con todos los amigos de Latinoamérica, y un honor de compartir la sesión con Rossella y con Adriana. Ha sido un placer de escuchar la presentación, de escucharla de las dos. Mi presentación es un poco grande como tema porque el título incluye la parte de la cirugía y la parte de la síndrome genitourinaria en la menopausia, pero hay un fil común entre los dos temas. Pero antes de hacer la charla, nos faltamos muchísimo la interacción personal con ese webinar. Es un placer por mí de presentar un poquito rápidamente de imagen de donde yo trabajo, Pisa, y donde vivo, en Lucca. Es una ciudad medieval que no es tan conocida como Pisa por la torre pendente, pero es una ciudad muy preciosa, increíblemente antigua, y mi familia, ese es el lugar donde yo habito, se llama Nozzano, es un antiguo lugar entre la campaña entre Lucca y Pisa, y mi querida familia, mi esposa Rita, Alessandro y Lorenzo, mis hijos y los dos peligrosísimos perros que pueden ver, Bruto y Olivia. Pero vamos en el tema de la presentación. El tema de la síndrome genitourinaria es un tema divertido. Hay el tema genital y hay el tema urológico, o uroginecológico, como es muy apropiadamente definido, donde todos los síntomas de la problemática vaginal, la atrofia,
se unen a todos los trastornos del bajo tracto urinario, que justifican un número importante de síntomas desde la menopausia que son un poquito menos claros y sistematizados en comparación a todos los síntomas vaginales. Pero este nombre de la síndrome genitourinaria de la menopausia tiene el mérito importante de indicar la conexión directa entre la menopausia y el bajo tracto urinario. Y la parte urinaria es la parte que yo entiendo discutir más en específico. Y hay muchos fenómenos que se desarrollan en este periodo. Hay el cambio hormonal, que es el hallmark, el problema crítico y género específico por la mujer en el periodo de los 50 años, pero hay también los cambios que son asociados con el envejecimiento del bajo tracto urinario. Esas son las modificaciones histológicas y morfológicas del tracto vaginal que nosotros conocemos muy bien por la profesión de ginecólogos. Y no voy a discutir de eso porque Adriana en su charla ha presentado fantásticamente todos los problemas asociados con el bajo tracto vaginal. Pero hay cambios en los genitales externos y internos que no son solo asociados con el tracto vaginal. Hay toda la regresión de los genitales externos, hay la retracción del introito, hay los cambios visibles en la parte externa de la uretra, en el meato uretral externo. Esos son solo lo que podemos ver y que justifican la asociación de la patología vaginal y de la patología urinaria que ha sido creada más o menos 10 años atrás con el término de síndrome genitourinaria de la menopausia. Pero de un punto de vista patofisiológico, la atrofia de la vagina y de la vulva van en paralelo con las modificaciones del microbioma vaginal y, como vamos a ver, del microbioma urinario también, y con las modificaciones de la vejiga y de la uretra que tienen una relación clara, muy simple, con todos los síntomas de la transición menopáusica del bajo tracto urinario. La modificación del microbiota vaginal, eso es muy claro, yo creo que no necesita de discutir esa parte, pero es muy importante porque es la parte en que tenemos más informaciones entre la relación directa entre los estrógenos cuando se faltan o cuando se readministran con una terapia hormonal de reemplazo y la población bactérica. Tenemos muchas informaciones en esta área. Diferentemente tenemos información inicial, preliminares, entre la población bactérica del bajo tracto urinario y la prevalencia de síntomas del bajo tracto urinario, por ejemplo, la incontinencia urinaria de urgencia. En este estudio de Thomas White, del 2006, hay una clara asociación entre 3 específicos tipos bactéricos en la orina y la prevalencia de síntomas de urgencia urinaria y de incontinencia. Hay un envejecimiento del bajo tracto urinario que no es solo un envejecimiento de la vejiga, pero hay una relación entre el cerebro y la vejiga que es muy interesante.
de un punto de vista fisiopatológico, hay una disminución de la fibra muscular y de la fuerza contráctil de esa fibra muscular, particularmente en los esfínteres de la vejiga y también en el músculo detrusor. Ese es un proceso un poquito que se desarrolla después en el tiempo. Pero hay cambios también en el control central y periférico nervioso de la vejiga. Hay una inflamación crónica, hay un estrés oxidativo que es muy importante porque generan un estado de isquemia crónica y de inflamación crónica de la vejiga que puede ser alimentado también por los eventos infectivos, por la presencia de la población bacteriana en vejiga. Y eso justifica el desarrollo de la disminución de la capacidad vejigal, entonces no hay la posibilidad de mantener un volumen urinario típico de los años de antes, la menopausia, la hiperactividad del detrusor, que justifica toda la frecuencia y frecuentemente la urgencia también desde el día y desde entre la noche también, y eso se desarrolla en la mujer vieja, la dificultad a vaciar la vejiga completamente, que es un problema importante. Y en ese slide hay una visualización gráfica de la uretra y de las modificaciones en el colágeno y en la vascularización de la uretra, que son típicas del momento de la transición menopáusica, particularmente de la menopausia precoz. Hay una disminución del espesor de la uretra y del flujo vascular y del control nervioso también de la uretra y en particular del esfínter uretral interno. Y todo eso facilita el desarrollo de la incontinencia urinaria, porque todas estas componentes son parte importante de los mecanismos de la continencia urinaria. Entonces, entre los síntomas urinarios de la síndrome genital-urinaria de la menopausia, hay el desconfort genital, particularmente en asociación con el sexo, con la actividad sexual y con la dispareunia. Hay todos los fenómenos vejigal postcoitales, las cistitis postcoitales, el dolor postcoital, la incontinencia urinaria y todas las formas del estrés, de la incontinencia de urgencia, la nocturia, la frecuencia desde el día y en la noche, los síntomas del vaciamiento, con dificultades frecuentemente en completar el vaciar la vejiga y en consecuencia de eso una mayor facilidad a la infección y la infección pueden ser recurrentes y el dolor vejigal es uno de los síntomas más difíciles de ser tratado en la mujer en la postmenopausia. Esa es la frecuencia de las infecciones del tracto urinario desde la mujer postmenopáusica. La prevalencia, tenemos estos datos desde muchísimos años, pero es el gráfico negro y se puede ver claro que desde los 49 años hay un incremento lineal de la frecuencia de las infecciones del bajo tracto urinario en las mujeres, que es más rápido que antes de la menopausia. Entonces hay una relación directa. Y eso es muy importante por los síntomas del bajo tracto urinario, porque particularmente los bacterios del tracto entérico, los enterobacteriáceas, tienen la posibilidad de elicitar, de estimular la inflamación y las terminaciones nerviosas de la vejiga, que es muy nerviada, y de estimular una modificación en la sensación vejigal de manera inflamatoria que justifica todos los síntomas de que hemos hablado antes, la urgencia, el dolor vejigal, el dolor postcoital, la frecuencia, la nocturia,
porque la vejiga es más reactiva y el reempimiento estimula rápidamente una contracción de la vejiga stessa, que no puede ser controlada autónomamente. Y hay también la comorbididad con el prolapso de los órganos pélvicos. El prolapso es un problema diferente, pero muy frecuentemente paralelo. La edad de los 50 años y la transición menopáusica, con las modificaciones hormonales de la menopausia, facilitan el desarrollo y la progresión del prolapso de los órganos pélvicos y la falta del piso pelviano en general. Por un problema de estática pélvica, de soporte pélvico, pero también por un problema de disfunción, de disinergia muscular y de incapacidad de contracción, de utilizar en contracción y en relajamiento también los músculos, particularmente el músculo elevator del ano, del pavimento pélvico, del piso pélvico. Y como he dicho en la slide de antes, la menopausia es un factor de riesgo mayor por el desarrollo del problema del piso pélvico. Y cuando hay pisos pelvianos como estos, con prolapsos relevantes, prolapsos importantes, esa es una situación difícil en que toda la habilidad del uroginecólogo tienes que ser unita a todas las habilidades del tratamiento médico por los síntomas, con hormonas, con drogas y otros. Y la uroginecología en esta visión es muy antigua porque hay un número increíble de proceduras de cirugía por el tratamiento del prolapso de los órganos pélvicos. Y el uroginecólogo en esa visión es muy similar a un muy famoso investigador toscano, Leonardo da Vinci, que ha creado muchísimas soluciones a problemas difíciles con la creación de todas esas approaches o estrategias quirúrgicas. Y nosotros necesitamos de nuevas estrategias, porque la cirugía clásica, por ejemplo, la suspensión del prolapso de los órganos pélvicos cuando hay un prolapso apical importante, por la vía transvaginal, por ejemplo, la suspensión de los ligamentos sacroespinosos o los ligamentos suprasacrales, tienes una muy grande probabilidad de fallir, de hacer una recidiva en el tiempo, 60 o 70%. En ese estudio, es el estudio Optimal que fue publicado en los Estados Unidos 3 años atrás. Y todas las estrategias con redes, con meshes vaginales, tienen que ser abandonadas porque son peligrosísimas cuando las redes son utilizadas por la vía vaginal, por el riesgo de infección y de complicaciones precoces y tardías. Hay entonces la posibilidad de utilizar estrategias quirúrgicas complejas, por ejemplo, la suspensión al sacro, la sacrocolpopexy, como se llama, que es un intervento muy interesante porque tienes una habilidad de corrección del piso pelviano, de los defectos del piso pelviano muy alta y en paralelo una probabilidad de complicaciones quirúrgicas asociadas a la mesh que no es tan elevada como con las estrategias vaginales. Pero esa es una cirugía difícil porque hay necesidad de hacer una disección muy profunda entre el recto y la vagina, la vejiga y la vagina. Hay
de conocer muy bien las técnicas de sutura, particularmente si el cirujano la hace con técnicas mini-invasivas. Y entonces la nueva tecnología, por ejemplo el robot, la utilización del robot es un gran tema en esa particular área del desarrollo de la cirugía uroginecológica y por el tratamiento de los trastornos de la mujer en menopausia. Hay muchas áreas que justifican la investigación y el estudio del robot en esa cirugía, porque el robot facilita la cirugía mini-invasiva y una cirugía compleja como por ejemplo, el intervento de sacrocolpopexy tiene un beneficio muy tangible, muy visible por el cirujano cuando se utiliza el robot. Pero hay mucho más de eso. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, la cirugía robótica es el primero tipo de cirugía en que utilizamos una plataforma computerizada que nos ayuda entre las manos y el instrumento quirúrgico. Y el computador, el ordenador, nos permite de hacer una integración avanzada entre, por ejemplo, las técnicas de imágenes, la tomografía computerizada, por ejemplo, por la reconstrucción tridimensional de la anatomía y, por ejemplo, por la utilización de esas técnicas de reconstrucción de imágenes, por la planificación, por el planning de la cirugía y también en un futuro que está, yo creo, muy cerca, por la utilización entre la procedura quirúrgica, por ver, por ejemplo, las estructuras vasculares, por personalizar el tratamiento de la red y por hacer una cirugía reconstructiva más personalizada sobre la mujer que la recibe. Y hay también un ventaja importante porque la robótica tiene estrategias de enseñamiento que son muy realísticas. Entonces hay mucha facilidad en enseñar a un residente o a otros cirujanos, por ejemplo, con un proctoring, porque la plataforma nos permite de hacer una cirugía en doble, en que un cirujano más experto puede enseñar y soportar un cirujano más básico. En conclusión, hay muchos temas importantes en la mujer en menopausia. Hay la síndrome genitourinaria de la menopausia, hay con todos los cambios y la consecuencia de los cambios hormonales, hay todos los síntomas del bajo tracto urinario de natura inflamatoria, infectiva, funcionales, que merecen un tratamiento médico y hormonal. Y hay también la necesidad frecuentemente de asociar una sinergia con la cirugía. Y en esta razón la cirugía tiene que ser avanzada, tiene que ser muy precisa, tiene que ser personalizada. Entonces, yo creo que ese es un área de desarrollo increíblemente interesante. Y en el futuro vamos a observar veramente un desarrollo de esta área fantástico. Y al final, dos slides por recordar a todos que tenemos un número de congresos que van a ser en parte virtual, como el Congreso EMAS, en parte nos esperamos en presencia, como el Congreso de la Sociedad Internacional de Menopausia en Lisbona, y también en marzo nuestro Congreso de la Sociedad Internacional de Gineco-Endocrinología. Tenemos el presidente aquí, entonces es un placer de presentar esta slide. Y gracias también a la Academia Internacional de Reproducción Humana por organizar esta fantástica serie de jornada de la salud femenina. Gracias.
Gracias muchísimas, Tommaso, para esa fantástica charla donde hemos visto también el acto quirúrgico que estabas haciendo tú en visión directa y por la conexión entre el síndrome genitourinario de menopausia, la cirugía, la médica. Bueno, ahora tenemos una serie de preguntas que vamos a compartir, hablando preguntas por Adriana y preguntas por Tommaso. Vamos a salir antes con una pregunta por Adriano. La primera que dice, ¿cuál debería ser el papel del médico que atiende a una paciente que podría tener un síndrome genitourinario de menopausia? Muchas gracias por la pregunta, doctor Genazzani. Realmente es muy importante el papel del médico y vimos cómo en los diferentes estudios los médicos salimos prácticamente rajados. Cuando nosotros vamos a otras estadísticas, del 50% de las pacientes que tienen síndrome genitourinario, el 25% de ellas consultan, pero solo el 12 al 15% de los médicos preguntamos. Eso nos califica de una forma muy baja y nosotros necesitamos ser más proactivos durante la anamnesis, preguntar no solo acerca de los síntomas que ella está experimentando y que nos está contando, sino ir más a fondo, mirar a ver, de acuerdo a sus factores de riesgo, a su etnia, a su fecha de última regla, si está teniendo síntomas a nivel vulvovaginal o urinario y cómo está su sexualidad. Entonces debemos ir ahí a la parte de llegar y ser más proactivos en la anamnesis, hacer un diagnóstico oportuno, hacer un manejo adecuado y un seguimiento. Otro de los problemas que tenemos es la adherencia a los manejos en las pacientes. Al mes, cerca del 60% de las pacientes, según los estudios, han suspendido su tratamiento. A los 3 meses, el 80%, a los 6 meses, el 90% y al año el 95%. Entonces, si no educamos a nuestras pacientes y si no las llegamos, le hacemos el diagnóstico oportuno y no les hacemos seguimiento, realmente esto va a continuar. Gracias, Adriana. Y ahora una pregunta a Tommaso, que está también cerca de esta, es... ¿Cuál piensa usted que es importante el impacto de la patología del vasotrato urinario sobre los síntomas de la sexualidad? Pues gracias, esa es una pregunta muy importante. Los síntomas del bajo tracto urinario son destructivos por la función sexual femenina, por muchas razones. Si tienes incontinencia urinaria particularmente, esa es una razón de embarazo grande y de abstinencia sexual muy frecuentemente en la mujer. Y entonces, en particular en la mujer joven, en que nosotros investigamos y preguntamos la presencia de atrofia vaginal y de dispareunia, si no preguntamos también en la presencia de incontinencia urinaria, esa es una razón importante de disfunción. Y también el prolapso de los órganos pélvicos, cuando es un prolapso intermedio o avanzado, es un problema real de imagen corpórea. No hay frecuentemente una interferencia real con el acto sexual, pero hay un embarazo, un embarazo es una gravidanza en italiano, perdona mi italiano español, pero hay... el problema es la imagen corpórea, es la vergüenza en frente del compañero, y es un problema en la pareja. Sí. Sí. Bueno, y ahora también hay otra pregunta por Adriana. Adriana, por favor, ¿qué factores podrían influir en el impacto en la calidad de vida de las mujeres con síndrome genitourinaria de menopausia? Pues existen muchos factores, diríamos, y ya cuando hicimos este viaje a nivel de Europa, Norteamérica, Latinoamérica y mi país, comparando además diferentes etnias, lo pudimos ver, pero la parte genética, la parte de la etnia, vemos como las indígenas tienen una última regla mucho más temprano y entonces tienen síntomas desde mucho más temprano también. Está la parte del nivel de educación, el nivel socioeconómico, el tener pareja o no, el tener una vida sexual activa o no, y el tener acceso a servicios de salud.
Y ahora siempre en este tema, tú mostraste que en las indígenas el síntoma estaba mucho más presente que en las otras. ¿Y cuál piensas tú podría ser la explicación? ¿Puede ser dependiente de la pareja, ser dependiente de la actividad, del momento de la edad de la vida cuando empezaron su actividad sexual, del número de embarazos, o de una estructura anatómica o de una estructura mental? Bueno, ahí hay una combinación de factores. Se cree que existen unos genes amerindios que predisponen a que tengan unas últimas reglas más tempranas, ¿sí? Y entonces se desarrollen más estos síntomas, que además predisponen a que tengan menor tejido, colágeno en los tejidos, unas estructuras óseas más débiles. Además se suma el número de hijos que tenga. Cuando se comparaban los diferentes estudios, el promedio de hijos era de más o menos 5. Además, en las poblaciones indígenas también se encuentra que hay debilidades en la parte nutricional, entonces se caracterizan también por bajo peso. Entonces se cree que estos factores también puedan ser importantes en estas poblaciones. Perfecto. Y ahora por Tommaso, una otra pregunta. Porque la hicieron en inglés para mí, bueno, no es para ustedes, mejor en español. ¿Cómo son las nuevas técnicas quirúrgicas sostenibles y cuál es grande puede ser su impacto en las mujeres posmenopáusicas? Sí, la sostenibilidad de la técnica de cirugía, particularmente cuando hablamos de técnica robótica, es un tema importante. Porque el gasto de esa cirugía es increíblemente más grande del gasto de la cirugía con la laparoscopía estándar. Pero yo creo que el tema es un tema que tiene que ser desarrollado en consideración de la modificación, del desarrollo de la nueva plataforma robótica que vamos a tener en comercio en los próximos años. Entre 10, 15 años los robots van a ser un instrumento normal en la sala operatoria en cada país. Cuando eso va a ser una realidad, probablemente el impacto va a ser muy importante, porque esa cirugía abdominal del prolapso por el piso pélvico difícil va a ser muy frecuente, más frecuente que hoy, porque es una cirugía difícil y todo lo que la facilita puede ser una facilitación por los cirujanos y entonces un número mayor de cirugía. Y hay también una otra pregunta para Tommaso. ¿Cuáles son las complicaciones que se observan en el uso de la malla, del TIP, por la corrección del prolapso y de la incontinencia? Sí, los meshes, las redes que se utilizan por el prolapso y la incontinencia son diferentes. Por la incontinencia no hay un número importante de complicaciones, sino las complicaciones que son asociadas a la cirugía, si la utilizan en manera inapropiada, hay complicaciones intraoperatorias. Pero las redes que son utilizadas por la vagina, que han sido muy populares en los últimos 10-15 años, tienen una probabilidad de desarrollo de infecciones y de erosiones de la mucosa vaginal en primero, pero también de la mucosa de la vejiga y del recto, si utilizada posteriormente, muy importante. Y cuando hay este tipo de complicaciones, es un problema grande, porque la solución con una nueva cirugía es muy difícil. Sí, eso es verdad. Pero ahora hay una pregunta, hay una intervención de Álvaro Monterrosa Castro que Adriana había mencionado con su publicación. Es un querido amigo que lo agradezco muchísimo por sus papeles que envía a Gynecological Endocrinology y los que envía a Gynecology and Reproductive Endocrinology and Metabolism. Álvaro dice que ellos han propuesto razones amerindas y socioculturales para explicar esta explicación. Yo quería preguntarle algo también.
Porque bueno, cuando hablamos de la mujer tenemos que hablar también de la pareja, entonces hablar también de la anatomía del hombre y los amerindos. ¿Hay algo que de esa parte que nos puedes comentar, Adriana? Desafortunadamente, profesor Yenazani, en los estudios que revisé no hablaban de las parejas, entonces no les sabría contestar esa pregunta. Bueno, lástima. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Qué piensas en la impresión general de la gente que...? Bueno, nosotros podemos ver cómo en la cultura indígena hay un machismo, ¿sí? Las parejas, las uniones son uniones desde tempranas edades, entonces también podíamos ver el número de hijos que han tenido, son pacientes que han tenido más de 5 hijos y además son muy sumisas. La cultura de la mujer indígena es una mujer que además es más sumisa que las demás, y el bajo grado de escolaridad. Entonces, también son muy trabajadoras, son proveedoras. También vemos como en algunas, cuando comparamos algunos patrones de asentamientos indígenas en nuestro país, vemos que hay unas que son más activas laboralmente, inclusive que sus parejas, son proveedoras. Absolutamente. También Álvaro dice que el machismo es inmensamente grande en esas poblaciones. Y ahora una pregunta para Tommaso, que hablas, por favor, también de aparte de la parte cirúrgica, también del impacto de los tratamientos hormonales en la incontinencia urinaria en mujeres posmenopáusicas. Sí, gracias. No tenía tiempo por la presentación de hablar también de los tratamientos médicos en específico. Pero ese es un tema interesante por el uroginecólogo y por el endocrinoginecólogo. Cuando hablamos de síndrome genitourinaria de la menopausia, ese es el start el background más importante del por qué es tan relevante de utilizar hormonas por el tratamiento de la incontinencia urinaria. Hay en particular en la forma de la incontinencia urinaria de urgencia, pero también en la incontinencia urinaria de esfuerzo, la falta de los estrógenos a nivel vaginal y a nivel uretral es un cofactor importante. Entonces, todas las estrategias, los estrógenos vaginales, no hay datos de evidencia fuerte, pero hay una experiencia clínica grande en el mundo, son muy importantes en el management de la mujer postmenopáusica con incontinencia. Sí, sí. Y hay también una pregunta que está conectada con lo que hablaron ayer por la noche, cuando hablaron también del láser ginecológico. ¿Qué opinan del uso del láser ginecológico en síndrome genitourinaria de la menopausia? Por la parte vaginal tenemos informaciones, yo creo, claras. Hay un advantaje. Todas las estrategias con pequeñas diferencias entre los tipos de láseres son eficaces en hacer un regresamiento de la atrofia vaginal. Por la incontinencia urinaria y por el prolapso, yo creo que no hay evidencia clara. Entonces, yo no creo que es correcto de utilizar el láser por el tratamiento, particularmente en un setting comercial, en un setting privado, hoy. Tenemos que investigar más por tener una información más fuerte sobre la efectividad, por la incontinencia en particular y por el prolapso también. Adriana, ¿tienes alguna experiencia sobre el láser? Claro que sí, yo me dedico aquí al láser. Vemos que es una excelente opción terapéutica en los pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia. Ayer nos comentaba el doctor Santiago Palacios que existen ya más de 450 papers sobre láser y síndrome genitourinario. Tenemos que esperar resultados a largo plazo, pero las complicaciones que se dicen realmente son mínimas y son en equipos que tal vez no tienen los estudios o el respaldo suficiente y en personal que no tiene el entrenamiento suficiente también. Pero los resultados de verdad de nuestros pacientes son muy buenos.
Gracias. Y ahora una pregunta para Tommaso, que lo hace, perdone, mis ojos no son buenos, Maylin Gavila. Ella pide si en pacientes con prolapso uterino grado cuarto, ¿la histerectomía vaginal es la elección? No, en las pacientes con prolapso de grado cuarto, la elección, el gold standard es la sacrocolpopexia, es el intervento abdominal. Ese es el problema de que hablé antes, porque en muchas instancias no hay la posibilidad por el cirujano de hacer esta cirugía. Pero yo creo que va a ser muy importante desarrollar maneras. La robótica es una estrategia, nuevos instrumentos cirúrgicos que facilitan toda la procedura cirúrgica de esa procedura van a ser muy importantes en el futuro, porque cuando hay un importante, un avanzado prolapso de los órganos pélvicos, la cirugía abdominal tienes que ser considerada como la primera opción. Muchísimas gracias. Es muy atractivo ese momento. Adriana nos habló de resultados muy buenos del láser a nivel per síndrome genitourinaria de menopausia. Tomás nos ha dicho, mira, por lo que es la vagina, fantástico, pero por lo que es una reestructuración del piso pelviano, eso necesita otro tipo de técnica de cirugía que podemos ver cuál puede ser la mejor, pero seguramente no es bastante. Una pregunta general a los dos, Hablamos en ese tiempo de síndrome genitourinario de menopausia de terapia hormonal. Terapia hormonal son los estrógenos más fuertes como el estradiol, los estrógenos conjugados, o más débil como el estriol. Pero hay también, muy reciente, una acción de los andrógenos. Hay la disponibilidad de la utilización de la dehidroepiandrosterona a nivel local en un bajo dosaje. Bueno, ¿qué piensan ustedes y por qué? Y si piensan que los andrógenos podrían entregar una respuesta diferente, menor, mayor o diferente también en sus actividades, porque los andrógenos no son estrógenos solo. Se pueden inventar estrógenos, pero se quedan también andrógenos. Y es que va... Profesor, es importante resaltar que muchos de los síntomas a nivel genitourinario no son debido a la depresión de estrógenos, sino de andrógenos. Entonces sería una muy buena indicación, y además la DEA, los estudios han visto ese fantástico mecanismo a nivel intracrinológico que dentro de las células se convierte en estrógenos y testosterona. Entonces yo pienso que es una opción de verdad muy importante para nuestros pacientes. Gracias. Tommaso. Sí, lo que Adriana ha dicho es perfecto. Una otra cosa, por la parte urinaria en particular, por todo el colágeno, la vascularización y la fuerza muscular, hay un racional en pensar, en hipotizar que los andrógenos pueden ser mejor que los estrógenos solo. Entonces, en la mujer específica que tiene una combinación de atrofia vulvovaginal y, por ejemplo, incontinencia urinaria, un prolapso de nivel inicial, es muy interesante de investigar la utilización de la DHA, y tenemos un estudio en ese momento con la DHA vaginal en las mujeres con incontinencia urinaria y atrofia vaginal. Vamos a ver. Sabes que yo me gusta muchísimo la dehidroepiandrosterona, entonces por esto le pregunto. Y ahora hay una pregunta de Fermín Falén a Tommaso. Doctor Tommaso, pero ¿cómo se hace la promontosacropexia en grado cuarto en paciente mayor de 70 años? Se hace como la otra paciente. Ese es un tópico un poco técnico cirúrgico, pero la cirugía moderna, invasiva, laparoscópica, puede ser robótica, puede ser laparoscópica estándar, no es una cirugía que tiene un límite de edad, tiene un límite de fitness física, anestesiológica, pero en mi personal experiencia, todas las pacientes que reciben esta procedura, que no
no tienes un dolor particular desde la procedura quirúrgica, yo creo que es menos invasiva y la paciente son lista y están bien desde la procedura exactamente como con la histerectomía vaginal. La diferencia es la fuerza de la reconstrucción. Bueno, y ahora no hay más preguntas. Eso es un simposio de la academia. En la academia es la figura también de pensar a sus actos y a lo que podemos ser el mensaje. Entonces quería preguntarle, me falta Rosella, me quería preguntar a Adriana, un mensaje que ella piensa por ese tema del síndrome genitourinario de la menopausia y de la disfunción sexual femenina y de su visión general en la salud de la vida de la mujer y en la relación entre mujer y médico. Adriana. Bueno, aquí es muy importante la parte de educación tanto al médico para que haga un diagnóstico oportuno y a la paciente. Y es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como médicos porque nos debemos a nuestras pacientes y las tenemos que cuidar. Entonces la idea es que tenemos que seguir asistiendo a estos eventos, capacitarnos y no olvidar que el síndrome genitourinario tiene un impacto en la calidad de vida de nuestras mujeres. La prevalencia está entre más de 50%, vimos poblaciones como con el 100%, y que además va a tener un impacto muy alto en su sexualidad. Vemos estudios desde el 26% hasta estudios del 70% de impacto en su sexualidad. Gracias, muchísimas. Y ahora a Tommaso, antes de ponerte yo una pregunta final, hay una pregunta aquí de Selva Lima que dice, ¿en incontinencia mixta es pertinente corregir primero la urgencia o ambas al mismo tiempo? La prevalente. Si hay una incontinencia mixta, si los síntomas son mayores por la urgencia, es muy importante de manejar la urgencia con anticolinérgicos, con beta-3 adrenérgicos agonistas, lo que necesita antes de hacer una cirugía con sling. Pero puede ser el contrario si hay una incontinencia de esfuerzo prevalente, sí. Gracias. Y ahora Tommaso, tú como académico, que es uno de los miembros, somos solo 50 en el mundo, uno de los académicos de la Academia de Reproducción Humana, una pregunta. En tu acción de médico, en tu responsabilidad de docente de medicina, de formador de nuevos ginecólogos a la parte médica y también a la parte cirúrgica, hablando de la síndrome genitourinaria de menopausia, ¿cuál es la visión que tienes por el futuro? La visión es una visión de atención, es una visión de apreciar completamente la importancia de una vida sana y activa por la mujer desde los 50 años. Cuando hablamos de prevención cardiovascular, de prevención de la osteoporosis, hablamos siempre de hormonas, de píldoras, pero lo que es muy importante es el estilo de vida. Y el estilo de vida es hecho de muchas cosas. De un bienestar personal, entonces la ausencia de síntomas, de trastornos es importante. De una relación íntima también, buena en la pareja, pero también en la ausencia de cosas como, por ejemplo, la incontinencia urinaria. Hoy tenemos mujeres que a 50 años hacen la maratona, y eso es muy importante. Entonces no es posible de hacer una maratona con el salvaslip, no sé cómo se dice en español, con el pad, porque hay incontinencia urinaria. Y entonces un trastorno que probablemente fue mínimo en consideración médica 20 o 30 años atrás, hoy es un trastorno que tiene que ser considerado importante si es limitante por la vida de una mujer.
Muchísimas gracias. Queridas amigas y amigos, hemos tenido hoy una mañana para ustedes, una tarde para mí brillante. Hemos hablado con 3 personalidades que han tocado la vida, la calidad de vida del hombre, de la mujer, de la pareja y la dignidad de la vida. Muchísimas gracias a Rosella. Adriana, muchísimas gracias de ti para todo el enfoque que han tenido en su charla, en su presentación y en la discusión. Y a Tommaso, todo el afecto por la fantástica visión que das como grande profesor de ginecobstetricia de la Universidad de Pisa, cerca de Lucca, fantástica ciudad que está a 20 kilómetros de Pisa, donde vives tú con tu esposa y tus hijos. Gracias a todos y les recuerdo que en 20 minutos vamos a tener el último simposio de nuestras jornadas, que va a ser sobre la nueva tendencia en anticoncepción hormonal, con 3 grandes maestros: Cuauhtémoc Celis de México, Luis Rolando Hernández y Santiago Paliazos también está hoy con nosotros. Y al final la lectura de clausura de David Vázquez Awad. Muchísimas gracias, nos vemos en 20 minutos. Gracias. Gracias. Gracias, Tommy. Bravísimo.